La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ¿Sí? COP16, ¿es qué eso? ¿Qué? ¿16? 16. Yo no estoy bien informado de eso, sé que va a haber una reunión donde van a venir mandatarios de otros países, van a venir personas que dirigen otros países y nosotros no podemos ignorar, mire lo que dice la Biblia, no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No sé si usted pasa por alto cuando a nuestro país, por ejemplo, viene en un momento determinado, vino el Papa, vino este tipo del Himalaya, ¿cómo es que llama? Uno muy conocido, el Dalai Lama, ¿sí? Vino uno que es muy nombrado en cuestión de eso de la psico, yo no sé qué, que adivina, que hace mover las cosas. Entonces la gente pasa por alto eso, cree que eso es porque sí, porque les dio por traerlo aquí, por pasar por aquí. Y no, hermanos, es que todo tiene un propósito también. En el reino de las tinieblas él vino a matar, hurtar y destruir. Y para nadie en Sudamérica y en algunas partes del mundo, pues que se mueven en el mismo terreno que nosotros, es un secreto saber que en nuestra nación ha habido, ¿cierto? Ese vislumbre de avivamientos, de un despertar de la población. Entonces tenemos el inconveniente de que asimismo el diablo, como sabe eso, en un momento determinado, señoritas, en un momento determinado, ha pasado, por ejemplo, cuando estuvo, no voy a hablar de política, sino de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo con el presidente Uribe, cuando estaba el presidente Uribe, y que se estaba manifestando un mover en las iglesias, un mover fuerte, inclusive caída de estos tipos que eran los que dirigían las FARC o dirigían estos movimientos, bueno, ustedes ya saben, ¿sí? Cómo cae uno por allá en Ecuador, cómo luego cae el llamado Mono Jojoy también. Pero antecediendo a eso, los que buscamos el reino de Dios y nos movemos en el campo espiritual, pues nos informamos de lo que estaba pasando, ¿sí? Y cómo al hacer, por ejemplo, aquí en Cali, en un momento determinado se estaba haciendo esta labor en los estadios, ¿no? De hacer las vigilias, tigre, de hacer las vigilias, como luego después comienzan a caer, por decir algo, estas potestades que habían de narcotráfico aquí, por ejemplo, en Cali, ¿sí? Y cómo comienza esto a caer. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual la Biblia dice que hay que atar primeramente al hombre fuerte para poderlo echar fuera, para poderlo sacar. Y por eso ustedes ven en la Biblia esto como lo que es rodear Jericó 7 veces, le están haciendo las 7 vueltas a Jericó para que se derrumben las murallas y después viene el ejército y toma posesión. Entonces es eso mismo, pero traído a nuestra cultura, a nuestro espacio, la aplicación es la misma, ¿sí? Entonces no ignore de lo que se sabe que se va a mover en esos días, no ignore que esta gente no viene sola. Esta gente también viene con cosas de prácticas que le llaman ancestrales, ¿sí? Que van a ser cosas y presentaciones que la gente ve como culturales, pero no cae en cuenta que lo que es una invocación. Allí Sandra Yané decía ahora en el discipulado que la gente cuando de pronto se confiesa delante de un sacerdote católico, ¿qué le manda a hacer a él? El sacerdote, ¿qué solución le da al problema? Le aconseja, aléjate del pecado, no vuelvas a mirar eso, no vuelvas a entrar por allá, no te muevas por allá. ¿O qué le dice que haga? 4 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y listo, ¿cierto? Y solucionado el problema.
Pero sabe que la persona no sabe lo que está haciendo, por decir algo, cuando está realizando un rezo como el Ave María, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué está haciendo la persona ahí? ¿Cómo se llama eso? Invocación. Invocación. O sea que es bien paradójico porque lo mandan es a invocar. ¿Sí? Lo mandan es a hacer invocaciones. Invocaciones es sacar demonios desde allá, mejor dicho, en otras palabras. Lo que hace el brujito que usted todos los días que pasa por un lugar huele a tabaco. Y él está haciendo rezos y rezos y rezos. Lo que está es sacando lo que nosotros estamos mandando para allá. Nosotros atamos, ligamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacen ellos? En su invocación, ¿sí? Entonces están llamando. ¿Se acuerdan de Saúl cuando va donde la divina de Endor? ¿Y cómo invocan el nombre de quién? Del espíritu de Samuel. Entonces, eso es lo que sucede en ese mundo espiritual. Entonces, no ignore lo que va a pasar dentro de unos 10 días para que estemos orando por nuestra ciudad, para que estemos reprendiendo toda influencia espiritual que se quiera manifestar contraria a lo que aquí Dios tiene preparado, a lo que Dios está haciendo con esta ciudad, que va a golpear, ¿sí? En el ámbito espiritual, creemos, la nación y muchas partes en otro mundo, en el nombre de Jesús. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo el Señor ya? Uy, poquito amén, hermano. Sinceramente lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? ¿O nosotros somos los únicos que transmitimos para varias partes del mundo? No, les aseguro que hay iglesias y hartas que también tienen ese tipo de estrategia para poder llegar a las personas que no están escuchando en otro lugar o que no tienen dónde congregarse. Entonces nosotros estamos siendo utilizados. ¿Cuántos han participado en la mañana, por ejemplo, en la edificación que se hace y nos ha compartido nuestro hermano Julián? Hoy no está en la transmisión, pero nos ha compartido nuestro hermano Julián. Yo le pregunto, ¿ese hombre está haciendo de bendición o no está haciendo de bendición? Y harta. Los que no se la están escuchando se la están perdiendo, porque él está dando el tema acerca del libro de Génesis y el tipo es de esos que tiene el don de enseñar y que se preocupa por mapas, se preocupa por situaciones, por una cosa y la otra. Entonces los que se la están perdiendo en la mañana no saben lo que se están perdiendo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Mire, Dios está utilizando una persona que está lejos por un espacio estratégico que se abrió, por la gracia de Dios, desde aquí, desde Cali. Entonces eso es lo que yo les quiero dar a entender, hermanos, ¿sí? Entonces dale la gloria a Dios. Nos llamó también el señor Fernando Ordóñez desde Jamundí, porque por él se oró en el hospital departamental, en una ocasión que fuimos con mi esposa para un examen, y él estaba ahí con la esposa y una familiar estaba allá adentro, ¿sí? Pero él en particular le dictaminaron cáncer en la lengua, ¿sí? Y nos ha llamado para decirnos, no sé lo que está pasando, pero les cuento que estoy impresionado, esto está mejorando, me siento excelente, quiero dar testimonio. Entonces yo le dije que mandara un videíto, ¿sí? Para glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces quedó de mandarlo, pero lo que les digo, simplemente lancémonos a hacer lo que Dios dice que hagamos, no más. Lo doy como ejemplo para que usted lo medite. Si Dios le mandó a usted empujar una piedra, ¿sí? Empújela. Que no se cae, que no se va para el fondo, no importa, usted empújela. Que el resto encargará Dios, ¿sí? El que es fiel en lo poco, Dios sabrá cómo hacer, ¿sí? Me refiero a eso por esta parte que ustedes saben que llamamos la atención, y es que se hace un discipulado temprano, pero hay personas que no les parece que no se esfuerzan de pronto en el momento para estar puntuales. Se están perdiendo algo que te puede sostener tu vida eterna, mis hermanos, porque ese conocimiento de la doctrina es el que te va a sostener para vida eterna. A la hora que aparezcan tipos por ahí haciendo milagros, a la hora que salgan en televisión cosas que ante los ojos de las personas van a decir, pero ¿cómo no creen? Mírenlo, mírenlo. Porque ¿qué cree que viene para la tierra? Un tiempo de hechicería, un tiempo de brujería, un tiempo de milagros. Y se le dio potestad de hacer milagros y señales, dice la Biblia, al anticristo. Y la gente va a caer redondita, va a caer. ¿Por qué? Por no adoctrinarse. Entonces, el que no es conmigo es contra mí. Le aseguro que la persona que no se pare en Cristo en este tiempo, mire, esos vientos de doctrinas que vienen, dice, engañará aún, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Y es que hay gente que no se preocupa por su parte espiritual, mi hermano. De todas formas, ¿qué hacemos?
lo que nos toca hacer. Gloria a Dios. Enfócate en Cristo y luego en la promesa. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, por favor. Enfócate en Cristo y luego en la promesa. Título de la predicación. Enfócate en Cristo y luego en la promesa, mis hermanos. Gloria a Dios. Díganme a mí, por favor. Enfócate en Cristo y luego en la promesa. Amén. Yo lo recibo en el nombre de Jesús y lo declaro para sus vidas también. Enfócate en Cristo y luego en las promesas. Así hay muchas palabras en la Biblia cuando viene ese fluir de parte de Dios para decirle a uno, te sostento esto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas te serán añadidas. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice. Una cosa hago, ¿sí? Me voy hacia la meta del supremo llamamiento. Él dice, todo lo estimado por... La palabra basura es la que usted lee en la Biblia, pero literalmente no es eso. Lo que dice en el original, según los estudiosos, hablan, lo digo con todo respeto, me disculpan la palabra, habla de popó. ¿Sí? Esa es otra forma bonita de decirlo. ¿Sí? Pero él dice, todo lo estimado por, no sé, excremento o algo fétido, dice, estiércol, ¿sí? Dicen, ¿sabe por qué? Con tal de conocer a Jesucristo. ¿Y quién te está hablando ahí? Un hombre que tenía, ¿sí? Según la escritura, era alguien de alcurnia, era alguien que era poderoso, ¿sí? Alguien que llegó como, se lo voy a decir con otro personaje bíblico, Salomón también llega a decir, el todo del hombre es obedecer a Dios, ¿sí? Él le dice a los jóvenes, vea, gócese todo lo que quiera, haga lo que quiera, disfrute como quiera, pero sepa que usted va a estar delante de Dios dando cuenta un día, ¿sí? Entonces, las palabras de aquel que tuvo, dice la escritura, 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas, si no estoy mal, o al revés. Pero ¿sabe qué aconseja ese hombre y las riquezas que tuvo, la fama que tuvo y todo? Y al final dice, el todo del hombre es obedecer a Dios, amar a Dios. Mire, y lo está hablando alguien que tuvo lo que usted y yo tanto hemos en un momento determinado anhelado, ¿sí? Y ese lo tuvo todo, porque eso ahí fue donde empezó, eso se llama la época de oro de Israel, a través del rey David, primeramente a través de Saúl, luego el rey David y luego Salomón. Esos 120 años fueron la época de oro de la nación de Israel en esta tierra, ¿sí? Pero ese hombre tan poderoso y todo, al final lo que aconseja es, ¿sí? Como cerrando el libro, y por eso les he dicho, las últimas palabras de alguien son las que demuestran lo que había más importante en su corazón, ¿sí? El libanés se va a morir y dice, el negocio, ¿sí? Son muy dados a los negocios, esa gente es muy dada a los negocios, ¿sí? Pero usted escucha a una persona que va a fallecer diciendo, cuídeme a su mamá, le dice a los hijos, cuídeme a su mamá. He escuchado de pastores que iban a partir y ya para partir lo que le dicen a la esposa es la obra. Creo que por ahí tuvo que haber sido más o menos las palabras de la pastora Fanny, ¿sí? La obra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué dijo Jesucristo cuando se va a ir? ¿Qué dijo nuestro Señor? Últimas palabras antes de partir. Se llama la Gran Comisión. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Esas son las palabras más importantes de nuestro Señor. Pero pues para antes de irse, ¿no? Ya para irse. Me estuve viendo y recordé una película que se llama Dos contra el hielo, ¿sí? Es bien bonita esa película, es muy significativa de lo que es una visión. Cuando alguien tiene una meta, cuando alguien tiene un proyecto, cuando alguien tiene una pasión, ¿sí? Logra colocar por encima, esa pasión por encima de todo tipo de circunstancia que va operando y que se quiere levantar, ¿sí? Y hoy por hoy Dios nos está llamando, hermanos, Dios nos está llamando al enfoque. Si ustedes caen en cuenta, la predicación del miércoles, si ustedes caen en cuenta las predicaciones que se vienen haciendo ahora último, yo me pongo a analizar y digo, bueno, ¿qué es lo que se ha predicado? A ver, ¿cuál es la línea? ¿Para dónde Dios nos quiere ir llevando? Y sí tengo que decirles que lo que estoy encontrando en el enfoque, ¿cierto? Es esta parte de el enfoque en Dios, el enfoque en nuestro Señor
Jesucristo, porque Él lo dijo, mire, esto el día que se le revele a una persona en su corazón le cambia totalmente el sentido de su vida. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. El que conmigo no recoge, desparrama. El problema, ¿sabe cuál es? El pecado, voy a hacer un paréntesis. El pecado como tal no tiene que ver con la maldad, porque la gente tiende a pensar que el pecado siempre tiene que ver o acompañado de la maldad. No, el pecado para Dios es la falta de entendimiento y claridad acerca de la verdad de Dios. Eso es el pecado. Usted no conoce, voy a dar el ejemplo, usted no conoce, por ejemplo, abuelitas que ellas son muy idólatras, tienen la cruz, tienen a un santo, a otro santo y todo. Usted normalmente conoce abuelitas así que le ayudan al prójimo, que le dan la mano a todo el que necesita, que pasa por ahí una persona indigente y le dan comidita y son suavecitas con todo mundo. Yo le pregunto, ¿esa abuelita es malvada? ¿Usted no ha escuchado la forma en que describen hay veces las personas a sus mamás? Por decir algo, a mí me sucedió con el director de la ciclovía de Cali, cuando él me dice, necesito una respuesta ya, ¿por qué mi mamá sufrió todo lo que sufrió para morirse? ¿Y por qué sufrió y se me murió mi mamá? Pero no me diga como todo mundo, que es que Dios tiene simplemente un tiempo y se acabó. ¿Sí? Porque él necesitaba una respuesta, porque él me dijo esto. Mi santa madre me decía así. Y yo sabía que, por lo que había comentado con él, que la abuelita era idólatra. Pero mira el concepto en que lo tiene la gente. Dice, mi santa madre. ¿Por qué? Porque la gente cree, ¿cierto? La gente tiene el concepto de que ser malo es andar con un cuchillo, es andar asesinando, es andar extorsionando, que desde luego es una manifestación de la maldad, pero resulta que para Dios lo que tiene que ver con pecado simplemente tiene que ver con el entendimiento. Y no entendieron. ¿Cómo harás? Por ejemplo, para el idólatra, dice, ¿cómo vas a hacer de un palo un ídolo? Mira, con una parte hiciste la comida, Isaías 44, y con otra hiciste un ídolo y te postrás delante de un palo que te sirvió aquí para hacer la comida. Entonces, eso es lo que el Señor dice en su palabra, el no ser entendidos de algo que simplemente es tan sencillo como mirar a nuestro alrededor. La creación da testimonio de que Dios es real, la mera creación. Usted mismo es testimonio de que Dios es real, ¿sí? Usted mismo, mírese lo perfecto de la creación de Dios, ¿cierto? En usted, y verá que ningún hombre, por sabio que sea, de la nada va a poder hacer un hombre con las características que usted tiene. Un corazón que le funciona, ¿cierto? Los nervios, sistema linfático, todo, sistema respiratorio, toda esa perfección, eso no lo puede hacer de la nada una persona. Entonces, gloria a Jesús. En esta película, Siervos de Dios, que se llama Dos contra el hielo, hay un enfoque, y es que ellos reciben una información de un grupo que salió hace mucho tiempo y habían dejado una instrucción para dónde iban porque sabían que allá había algo muy importante. Y este hombre, de pronto los que la quieran ver, ahí se los recomiendo para pasar el domingo en sus casas. Este hombre lo que hace es decirle al grupo que está con él, ¿quién se va conmigo? Eso es en tierras como de Alaska. Es más, es de la vida real. Y ninguno dice, yo me voy. A lo último, un mecánico le dice, yo me voy con usted, ¿sí? ¿Y qué sucede? Toman la decisión de salir. Impresionante. Eso, 133 días. Por allá, más de, creo que algo así como casi llegando a los 6 meses. Sí, como llegando a los 6 meses, prácticamente caminando con unos perros que los perritos les comienzan a morir y ellos les toca comerse los perritos. Y le toca darle un perrito de moría, inmediatamente lo partían en pedacitos para darle a los otros perros. Se les acabó todo, pero el enfoque era uno, tenían un enfoque. Y este hombre llega a decir eso. Solo por el mayor tamaño de tu pasión podrás superar los temores que se te interpongan. Solo por el tamaño de tu pasión, ¿sí? Lo que sea tu pasión, lo que sea tu enfoque, es lo que te va a dar la victoria sobre todo lo que quieran levantarse, ¿sí?
Acuérdese de esto antes de pronto de entender en esta parte, ¿cierto? Lo que se quiere dar a entender. Y es que el Señor no le va a pedir, ni a usted ni a mí, nos va a pedir algo que primero Él no haya hecho. Como lo decía Sandra ya en el discipulado, ¿sí? Que es todo lo que Él hace, primero lo hizo Él como hombre. Lo que quiere decir que si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ahora, ¿dónde está la clave para hacerlo como Él lo hizo? En la clave que el Señor tenía para buscar ese poder. Y era la comunión con Dios. Porque por esa comunión es que uno es capacitado para poder caminar en obediencia. Por decir algo, una persona tiene una lucha y no la ha podido vencer. Pues Dios nos dio unas armas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Qué armas tenemos nosotros, por ejemplo, para enfrentar esas luchas que tenemos en nuestro corazón? Por ejemplo, el ayuno, la oración, ¿sí? El congregarnos es una forma de la lucha, que es una de las estrategias que Dios nos da para poder vencernos, ¿sí? El negarse a sí mismo, por ejemplo, cuando uno ora, lo que está haciendo es que está realizando algo que a la carne no le gusta. La carne es la pasión, el deseo, la voluntad, los sentimientos, el intelecto, las pasiones, todo eso es la carne. Pues a eso no le gusta lo de Dios. Entonces, cuando usted y yo entramos en comunión con Dios, estamos haciendo que eso comience ¿a qué? A menguar. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y al final usted se va a dar cuenta, mire, lo del ayuno, por ejemplo, las grandes bendiciones en la Biblia se perdieron, ¿por qué? Por el apetito y por el afán de la comida. Eva, cuando come el fruto prohibido, ¿sí? Ahí está Esaú. No, véndeme la primogenitura. A mí que me interesa la primogenitura, yo lo que tengo es hambre. ¿No ha escuchado eso? Eso es más o menos lo que se ve en algunas casas. No, yo lo que tengo es hambre, venga, que necesito es comer. Y se les olvida lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Por causa de eso se perdieron las grandes bendiciones, ¿sí? Se perdieron grandes bendiciones para la humanidad. Y por eso Dios nos dice, una forma en la cual usted puede dominar su carácter es cuando mengua, por ejemplo, ayunando. Y ayunando usted comienza, el que vence la ganas de comer, por decir algo, es capaz de decirle a todo que no. Es capaz de decirle a cualquier cosa, a cualquier tentación, no. El que es capaz de negarse, por ejemplo, a las ganas de comer, ¿sí? Gloria a Dios. Vámonos a Isaías 53, del 10 al 11, para darle la plataforma a esta parte de lo que les quiero decir. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabe qué está diciendo ese pasaje en otras palabras? Que Cristo en la cruz, lo vio a usted sentado aquí hoy y me vio a mí también aquí compartiendo. En la cruz, Él vio, verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? Hombre, la salvación de las almas. Muchas personas siguiéndolo, muchas personas siendo restauradas, ¿sí? Dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, ¿sí? Eso es como más o menos lo del papá, que se está sacrificando, estudiando, trabajando mucho, y está pagándole al hijo la universidad, y pagándole al hijo la universidad, digamos, en el caso del hijo, pues que se fue a estudiar y toda esta parte, y entonces el día de la graduación, el papá va a estar feliz y dichoso. ¿Por qué? Porque su muchacho, por lo menos ahora, ¿cierto? Se le graduó. De ahí para adelante sigue lo bueno. Entonces, que comience ese muchacho, por ejemplo, que estudió para ser médico y comenzar a verlo ya, ¿cierto? En la cuestión de la medicina. Y entonces el papá, cada que lo vea o cada que arrime, ¿cierto? Y lo vea con su uniforme, va a gozarse porque dice, me acuerdo de lo que me tocó pasar, pero aquí está el fruto, mire. Aquí está el fruto de ese esfuerzo, gloria a Jesús. ¿Y cuántos sabemos de esos casos, no? De padres o de madres, por ejemplo, que les tocó sola, pero que sacaron sus muchachos adelante, ¿sí? ¿Y qué sucedió?
Ahí está el fruto, mis hermanos, gloria a Jesús. Esa es la historia de mucha gente tristemente, ¿sí? Pero pues al final hay victoria. Jesús enfocado, vámonos a ver el mayor ejemplo de lo que es enfoque. Una persona literalmente, como lo he dicho en otras ocasiones, la Biblia es el único libro que nos muestra una persona con propósito claro y viviendo para él, ¿sí? Jesús es la historia de alguien que fue profetizado desde muchos años antes, vino, estuvo en esta tierra, cumplió todo eso que se decía de él, murió, como lo decía la Escritura, y la Biblia también dice la otra parte, volverá, y por lo que se está viendo, usted y yo lo sabemos, volverá muy pronto, ¿sí? Volverá muy pronto, porque lo que sigue después de una guerra es un tratado de paz. O sea, se armó la pelotera en este momento, y está por salir alguien a la luz, que lo que dice la Escritura es que va a traer, ¿qué? Un tratado de paz y seguridad. Y ese personaje en la Biblia, ¿cómo se llama? El anticristo. Pero a ese personaje lo vamos a conocer nosotros según la Biblia. No lo vamos a conocer porque antes la iglesia va a ser llevada. O sea que en cualquier momento suena esa trompeta y nos fuimos, ¿sí? Y como dijo el fotógrafo, ¿quién me la termina? ¿Cómo dijo el fotógrafo? ¿Y cómo quedó? Bien, así va a ser. Gloria a Jesús. Eso es con todo y dicho aquí, hermano. Vea. Juan 4, 31 al 35. Juan 4, 31 al 35 dice la Escritura. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Jesús, hasta el 35, Cami. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Siervos de Dios, Jesús la tenía clara. Mi propósito es venir a ganar almas para el Señor. Esa es mi comida. Él tenía un enfoque. Él se había enfocado en una sola cosa y era en la extensión del reino de los cielos en esta tierra, siervos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es tu enfoque? Literal. ¿Cuál es tu enfoque? Porque nuestro foco, nuestro lugar de llegada debe ser Cristo. Cristo debe ser el todo para nosotros, nuestro lugar de meta, nuestro propósito en la vida. ¿Sí? Agradarlo a Él, vivir para Él. Ese debe ser nuestro enfoque. Juan 10:10, Juan 10:10 de la Escritura. ¿Qué dice Juan 10:10 en la Escritura, siervos de Dios? Gloria a Dios. Sugiere, si alguien está muy pegadito de celulares o algo, llámenla la atención porque estamos en tiempo de la palabra, ¿sí? Tiempo de la palabra. Eso no debía de salir desde aquí. Eso debía de moverse a través de ustedes, decirle a alguien que esté allí, venga, discúlpeme, pero estamos en una iglesia, ¿sí? Gloria a Dios. Juan 10:10, mire lo que dice la Escritura. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Les hago yo la pregunta, ¿el ladrón tiene enfoque? El ladrón que representa al diablo, le pregunto, ¿tiene enfoque o no tiene enfoque? Mírenlo, ahí está. ¿A qué vino él? Matar, hurtar y destruir. Ese es el enfoque del diablo. Él no tiene otro enfoque. Ese es su enfoque. Por eso cuando una persona dice, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Si se metió con el mismo Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, si tentó al mismo Jesús, sí tico de usted, sí tico de mí. Pobrecito nosotros, ¿sí? Ese personaje lleva 6,000 años conociendo al ser humano. Por eso nos lleva ventaja o no nos lleva ventaja. Toda la que quiera. Por eso le queda tan fácil envolver la gente a través de una mentira, ¿sí? Y yo ya les he dicho, el tiempo en que estamos, lo más manifestado que va a haber y lo más delicado, siervos de Dios, no son ni las guerras, ni las pestes, ni las hambres. El engaño global. O sea, la gente va a ser, discúlpeme, pero esto es lo que se viene para el mundo que ya lo estamos viendo. Estamos viendo bobadas, hermano, y la gente creyéndolas, ¿sí?
Por ahí le dieron un premio, yo no sé por qué, a alguien, supuestamente en la universidad más high del mundo, le dieron un premio y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y uno dice, Dios mío. En los Juegos Olímpicos, yo les dije a ustedes, hay uno de los juegos que ahora dice que el break dance, revolcarse como cuando a una persona le daba epilepsia. Literal, en nuestros tiempos eso se llamaba epilepsia. Era una persona revolcándose en el piso. Y resulta que por eso les dan medallas de oro. Por eso les dan medallas de plata, reconocimiento mundial. ¿Por hacer qué? Payasadas. Pero tristemente, por ejemplo, lo he dicho ya varias veces, porque en eso Colombia se llevaría por ahí unas 5 o 10 medallas. El patinaje no está dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo les parece a ustedes? Entonces, ¿será que estamos en un tiempo al revés? Donde la gente está cayendo en la trampa, es que yo me siento perro, ¿sí? Ojo que lo muerdo, ¿cierto? Yo me siento caballo. Miren, y la gente le está sacando leyes para avalarles que tienen el derecho ellos a sentirse así y que hay que respetarles eso. Y el tipo diciendo, yo me siento mujer y voy a entrar al baño de las damas. Y según las normas que se están colocando en algunos lugares, él tiene derecho a entrar al baño de las mujeres. ¿Sí? Y nadie le puede decir ya nada. O las niñas a los baños de los hombres. ¿Sí? Estamos en un tiempo tremendo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero ¿a qué vino Jesucristo? Ahí está el enfoque de Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino a ganar para nosotros una vida plena, siervos de Dios. Una vida en abundancia. Lo que tenemos que hacer es un examen, parar un momentico en nuestras vidas y decir, ¿será que la vida que estoy viviendo sí es una vida en abundancia? Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero yo no sé si usted se ha detenido en un momento a decir, verdad, hola, si yo sí estoy viviendo una vida en abundancia. Porque vuelvo y repito lo que les he dicho, el problema no está en el cielo, el problema está en nosotros. Porque si queremos algo nuevo, sin renovar nuestra mente, no lo vamos a poder conseguir. Si nuestros pensamientos están moldeados por lo que dice la televisión, por lo que dice el YouTube, por lo que dicen los youtubers, por lo que dice el familiar, por lo que dice el entorno, mis hermanos, pues vamos a vivir como vive el entorno. Y en el entorno usted está viendo que a lo bueno le llaman malo y que a lo malo le llaman bueno. Entonces, ¿el problema dónde está? En no salirse de ese molde. Entonces, necesitamos escuchar y vivir lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver resultados. Juan 18, 37. ¿Sí? Ahí unas 8 cuadritas más adelante. Juan 18, 37. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo a Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Por qué las iglesias normalmente no se llenan, las iglesias cristianas? Porque no todo el mundo está interesado en la verdad. Porque a la gente le gusta es que le soben ¿qué? El hombro. Venga, que usted, venga, 3 Padre Nuestros, 4 Ave Marías. ¿Por qué? Porque se acaba de ¿qué? Se acaba de confesar, lo digo con todo respeto, con el cura. Sí, 3 Padre Nuestros, 4 Ave Marías y siga su vida como quiera. Mis hermanos, eso en la Biblia no está. Aquel que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. ¿Sí? Entonces, eso es con lo que usted y yo nos encontramos en el cristianismo. Entonces, por eso les digo que a la gente no le gustan estas palabras, porque a uno no le gusta normalmente la verdad. ¿Sí? No le gusta la verdad. Dice Hebreos 11, del 8 al 16. Hebreos 11, del 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ¿sí? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. ¿Qué les quiero decir con estos siervos de Dios? Se enfocaron en una meta y de ahí no lo sacó nadie. Aunque hayan muerto, aún muertos, ellos siguieron creyendo en esa meta. ¿Cuál era la meta? La patria celestial, siervos de Dios. La patria celestial, el lugar de la morada donde vamos a estar pronto, si Dios lo permite. Y así sea en el nombre de Jesús para su iglesia. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor. Porque yo les digo por un pensamiento personal, yo le preguntaba a Dios sin conocerlo. Yo le decía, no puede ser que esto sea todo, Señor. No puede ser que aquí hayamos venido a sufrir, ¿sí? No puede ser. O sea, que la forma de pensar de todo el mundo es consiga, y al final se muere y ¿qué? Eso, ¿qué sentido tiene eso, siervos de Dios? Ahí no hay nada, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Porque voy a decirle algo que está en la Biblia. Usted verá si lo toma o lo deja. La Biblia dice que donde no hay palabra, ¿qué no hay? No hay visión. Hay gente que es visionaria en este mundo. Uno dice, sí, hay gente que es visionaria. Dios la utiliza para que tengan metas, proyectos y sueños. Pero si esas visiones o esos sueños o esas metas no tienen que ver con Dios, esas metas, esos sueños y esas visiones un día van a caer. Pero lo que Dios hace es eterno. Por eso miren la visión de Cristo. Puestos sus ojos, ¿cierto? Decía, y delante de él el gozo, porque él veía lo que iba a pasar con eso que estaba sucediendo hace 2000, según nuestro calendario, 2900 y piola, 900 tantos años. Porque acuérdense que el año 0 es cuando nace Cristo, ¿sí? Entonces pasaron los 33 años, en promedio 33 y medio, y muere a los 33 y medio el Señor. Entonces, miren, de ahí para acá se viene cumpliendo todo lo que el Señor vio delante de sus ojos en el campo espiritual, en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces dice que el diablo tiene también su enfoque, yo lo decía también, en Juan 10:10, él vino a matar, hurtar y destruir. Nuestro enfoque, Hebreos 12:2, enfoque, acuérdense, primero le estoy hablando de enfoque, nuestro enfoque debe ser Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿sí? Ese es, y dice menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese debe ser tu enfoque. Mire, yo le tengo digamos esa rema que Dios seguro está por traer a tu corazón si determinas en tu corazón poner estas palabras y vivirlas. Si tú obras como Dios te dice que obra por la palabra de Dios, si tú obedeces la palabra de Dios, así el mundo se te venga encima, así te caigan encima lo que la persona comience a vivir, pero le aseguro que al final se cumplirá lo que dice la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esos que te angustiaban, esos que te criticaban, cuando te vean, ¿cierto? En el lugar que Dios determinó, José, en el lugar que Dios determinó, entonces van a decir, uy, sí, venga, usted tenía la razón. Y no se trata de tener la razón, siervos de Dios, sino de glorificar a Dios, que es lo importante. Que Dios sea glorificado en todo esto. No, es que José, ¿qué dijo? No, esto no fue por obra mía. Esto era plan de Dios para salvación y para que prevaleciéramos, para que no fuéramos a morir. Entonces, eso es lo hermoso.
Ahora, cuando se pierde el enfoque, dice Mateo 14, 28 al 32. Mateo 14, 28 al 32. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 14, 28 al 32? Y dice, voy a deletreárselo ahí, ¿cierto? Que van en el agua, van en el mar y comienzan las olas fuertes. Y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, porque el Señor dice, no teman, yo soy. Y Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, camine, hágale, hermano, ¿sí? Con todo, serían nuestros términos criollos. Con todo, hágale, ¿sí? Sí, dice la nietica de nosotros ahí también. Con todo, abuelito Fay, dice ella. Entonces, ¿qué sucede? Se sale Pedro de la barca y comienza a caminar mirando ¿a quién? Mirando a Jesús. Pero ¿qué sucedió cuando comenzó a mirar para otros lados? ¿Qué comenzó a mirar cuando las olas, cierto? Y cuando se comenzaban a mover los vientos fuertemente. ¿Qué comenzó a suceder con Pedro? Pedro comenzó a hundirse, siervos de Dios. No olvides, siervo de Dios, que estás pasando por dificultades. Hermana, que está pasando por dificultades en ese momento, que su enfoque debe ser Cristo. Usted honre a Dios y Dios lo honrará a usted también. Usted simplemente obedezca, glorifique a Dios, que Dios se encargará de honrarlo a usted también al final. Acuérdese que esto es hasta el final. Esto no es hasta la mitad de la película, sino hasta el final. Y dice la Biblia que Dios honrará a los que le honren, ¿cierto? Dios honrará a los que le honren. Hebreos 2, del 1 al 5. ¿Sí? Un ejemplo más también de lo que es perder el enfoque. Hebreos 2, del 1 al 5. Por tanto, es necesario que con más diligencia aprendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Ahí está preguntando. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta el 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Gloria a Dios, hasta ahí queda. ¿Qué les quiero decir con eso, siervos de Dios? Mire, Dios no hace acepción de personas. Si hubo personas que lo rechazaron y quedaron atrás tiradas, usted y yo que estamos experimentando la gracia y el amor de Dios, la misericordia, porque Dios se reveló a su vida y se reveló a mi vida, no vamos a desaprovechar ese llamado que Dios nos está haciendo, porque millones y millones en el mundo anhelarían el día del juicio, el día que venga juicio sobre esta tierra, el estar sentado donde usted está. Se lo voy a decir de otras maneras. Según la escritura, esas sillas vacías, por ejemplo, tendrían que ocuparlas judíos, porque para ellos fue primeramente el llamado, para los judíos. Pero los judíos no quisieron creer, entendieron mal el mensaje, no se preocuparon, algunos, porque usted ve a Pedro preguntándole al Señor, Señor, ¿y esto que acabaste de decir qué quiere decir? Y eso es simplemente interés en el reino de los cielos. Pero los otros se quedaron con que no, Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Y entonces estos de por acá dijeron, uy, caníbal, este dice que tenemos que comer sus carnes, me voy. No se dieron a la tarea de preguntar qué era lo que querían decir los mensajes. Y como no se interesaron en Dios, entonces Dios no tiene ninguna obligación de interesarse en nadie. ¿Sí? Por eso Dios honrará a los que le honran. Mis ovejas escuchan mi voz. Las que son mías vienen a mí. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y hay gente que no entiende eso. Dios está llamando a toda la humanidad, pero pocos son los que le están escuchando. Entonces, cuando venga el juicio, ¿qué sucedió en el tiempo de Noé? Déjenos entrar. Ya Dios había cerrado el arca. Y no se salvó ni uno. Vino la condenación. Y entonces ahí es donde les digo que en ese día muchos anhelarían, ahí ya, cuando ya no hay nada que hacer, el estar aquí sentados como usted está sentado escuchando palabra de Dios, siervos de Dios. Bendito sea Dios. Por último, Lucas 21, 34 al 35, en lo concerniente al tema de cuando se pierde el enfoque.
Lucas 21, 34 al 35 dice la escritura: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Esos afanes incluyen muchas cosas, siervos de Dios. El afán de tener, el afán de conseguir, el afán de ser reconocido, ¿sí? Eso se llaman afanes en este mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en obedecer a Dios. Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda a hacer nosotros. Y ya Él hará lo que quiera hacer, porque Él mismo dice que honrará a los que le honran. Riquezas y honra y fama, reconocimiento. Por eso ustedes conocen algunos siervos reconocidos, ¿sí? Algunos pastores reconocidos, porque Dios mismo es el que encarga de exaltarlos. Exaltarlos. ¿Por qué? Porque se preocupan en lo íntimo. El que en lo poco me es mucho, en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. Entrada en tu aposento, ora a tu Padre que ve en lo secreto. No dice que oye, sino que ve en lo secreto. Y luego públicamente te exaltará en público. Así lo dice la escritura, o lo dice Jairo, lo dice la Biblia, siervos de Dios. Vamos a perseverar. Primera de Reyes 18, 42 al 45. ¿Qué debemos de hacer entonces, siervos de Dios? Acerca de las promesas. Ahora sí nos vamos a meter en el terreno de las promesas. Debemos perseverar en esas promesas. Listo, primero el enfoque. Estando en el enfoque, Dios a todos aquí nos ha dado palabra, nos ha dado promesa. ¿Quién no ha recibido promesa de Dios aquí? Mire, las promesas están en la Biblia. Si usted no las quiere leer o la persona no las quiere leer, desde luego no sabe qué Dios le está prometiendo. ¿Sí? Mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, que así como prospera tu alma, prospere tu salud. Eso es una promesa de Dios para todos nosotros. ¿Sí? Hay promesas, todas las que quieras. Serás cabeza y no cola, primero y no último. ¿Sí? Hay promesas por toda la escritura. Entonces la persona que no la lee, ¿cómo le va a decir a Dios luego? Venga, usted me prometió. Necesitamos leer la Biblia para saber qué es lo que Dios promete, qué es lo que Dios dice. Yo deseo que tenga vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor. Mire de alguien que no perseveró ya teniendo la promesa. Primera de Reyes 18, 42. Y dice que cuando Acab subió a comer y a beber, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Bien, gloria al Señor. Vamos a darlo ahí. Este hombre, por causa del tiempo, se llamaba Jesse. Y este hombre llega a tener un encuentro, ver cómo Dios respaldaba al profeta de Dios. Pero ¿qué sucede por allá más adelante cuando viene una situación donde Naamán, acuérdese, ¿quién se acuerda de Naamán en la Biblia? ¿Sí? Era un general de los sirios que vino a pedir un milagro porque tenía lepra. Y vino donde el profeta y le dice: venga, ¿sí? Necesito que me sane. Y el profeta le dice: vaya y métase ahí en el caño que queda aquí a la vuelta 7 veces, métase allí. Y comienza Naamán a decir: no, pero si yo vivo en Pance, mira, ahí en Ciudad Jardín, yo por qué no me podía decir más bien que vaya a Ciudad Jardín, que esa agüita es más clarita allá, y me dice que vaya aquí al planchón y que me meta 7 veces ahí en el planchón. ¿Por qué tiene que ser así la movida? Mira, y los mismos siervos de él, los mismos criados de él, porque era un general, le dicen: hombre, ¿te pidió algo muy difícil? Métete 7 veces, a ver qué pasa. Mire, estaba perdiendo la promesa. ¿Por qué? Por la duda, ¿sí? Por no entender que Dios hay veces obra de esa manera. Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre. Dios te dice: perdona para que tenga bendición, ¿sí? Y hay gente que lleva años, hermano, y todavía tiene el argumento: pero es que usted no sabe lo que me hizo. Es que usted no sabe lo que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Y Jesucristo en la cruz, Jesucristo el Hijo de Dios, el dueño de todo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El único que tenía derecho legal a juzgar la humanidad, no la juzgó. Y nosotros, cuando no perdonamos, nos sentimos más que Dios, porque nos sentimos jueces. Nosotros somos los jueces de ustedes. Gloria a Jesús. Entonces, y por esa parte, hablaba de Naamán, porque fue alguien allí en la Biblia muy marcado por causa del tiempo, ¿cierto? Puede notar
También Segunda de Reyes 5, 13 y 14, los que están anotando, ¿sí? Entonces, siervos de Dios, las promesas, el primer enfoque debe ser en Cristo. Y el segundo, y le digo, ¿por qué la promesa, siervo de Dios? Porque no importa lo que estés pasando, cuando Dios te prometió algo, si tú no te has salido del enfoque o de la orden o del plan que Dios te dio, mire, Dios lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hará, siervos de Dios. Dios lo va a hacer. Espera el tiempito, que es que, inclusive la meditación que había tenido en esta semana era acerca del kairos de Dios, el tiempo de Dios que es preciso. Porque hay gente que recibe la bendición cuando todavía no es el tiempo y esa bendición se le convierte en maldición. El hijo pródigo recibió tremenda bendición, tremenda herencia, pero todavía no estaba listo. ¿Y qué sucedió? Se le convirtió en una maldición porque no tenía la formación para administrar. No sabía administrar todavía. Entonces tiene que esperar que Dios lo forme, ¿sí? Entonces, ese era como decir esta semana que yo estaba pensando, pero no, el Señor, le entendía al Señor, no, hábleme del enfoque, ¿sí? Isaías 53, 11, lo repetimos porque ya lo dije ahora, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿sí? David y Goliat, ¿por qué se enfrenta a David? Juan David, le salió Goliat al encuentro, ¿y qué sucedió? Resulta que dijo, no, a mí Dios me dio una promesa. ¿Cuál es la promesa? Vas a ser rey de Israel. Y todavía no soy el rey. Pero él cantaba, pero sigo siendo el rey, ¿cierto? No. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David en ese momento? David dijo, no, Dios todavía no me ha cumplido su promesa. Lo que quiere decir que si este gigante se me atravesó en el camino, aquí cae muerto. Aquí va a parar en el piso. Y preciso le dio piso, hermanos. ¿Sí? Lo acabó. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa. Vuelvo y te repito, siervos de Dios. Si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Siempre y cuando tú no te salgas del enfoque principal. Porque hay gente que tristemente pierde el enfoque y esa promesa, eso que era una bendición, se le convierte en una maldición. Ejemplo, no es que compré un carrito, entonces tengo que lavarlos. El único día que me queda para lavar el carrito es el domingo, entonces ya no puedo ir a la iglesia. Es que la casa que Dios me dio, tengo una casa y ya no la puedo dejar solita porque es que de pronto me visita Lola. ¿Quién es Lola? Los ladrones, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Esa promesa se le está convirtiendo, lo que era una bendición, se le está convirtiendo ¿en qué? En maldición. Es que vea, la estaba pidiendo y así como me la recetó el médico, me llegó. Tremenda, ¿no? 90, 60, 90. Y se le convirtió al principio, ¿cierto? Era tremendo, o en el caso contrario, la muchacha que decía es que yo lo quiero así, con los ojos de, bueno, Bruce Willis o con el físico de Alan Britus, bueno, toda esa cuestión, esos actores. Y resulta que le llegó el personaje, un príncipe azul, pero se casó y se le convirtió en sapo, ¿sí? Mis hermanos, en vez de acercarlo a Dios, en vez de acercarla a Dios, lo que hizo fue, por allá no me va, ¿sí? No, los domingos son para la familia, vamos a pasarla nosotros junticos y a Dios, que es el que nos da la familia, lo dejamos por ahí tirado. Así vive la sociedad, usted lo sabe. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Pero lo lindo de Dios, ¿sabe qué es? Primero le muestra a uno la promesa, ¿dónde vamos a llegar? A la tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. O sea que Dios de anticipado lo que una persona a Dios le da cuando empieza en el cristianismo es su lugar de llegada. A todos, David, vas a ser rey. Al apóstol Pablo, vas a ser el pastor a los gentiles, vas a ser el apóstol a los gentiles. A Moisés, vas a sacar este pueblo y lo vas a llevar. Siempre le dice por anticipado lo que Dios va a hacer. Ahora, en el camino es que viene lo sabroso, ¿no? Porque viene la formación para uno. Para que cuando esté allá, eso no le vaya a dañar a uno, ¿cierto? El corazón. Entonces Dios le prepara primeramente el corazón. Voy terminando ya. Pablo dice en Filipenses 13,
Filipenses 3, versículo 13 y 14. Dice, Filipenses 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire lo que dice. Una cosa hago. Una. Ojalá que eso se vaya para nuestro corazón. Una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídese del pasado, siervos. ¿Sí? Recuerde el pasado solamente para glorificar a Dios. En donde usted haya dicho, uy, Dios me salvó. De la que me salvó el Señor. Acuérdese de eso. Pero ¿qué dice? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿De qué te sirve, iglesia? ¿De qué te sirve? Te voy a confrontar. ¿De qué te sirve todo este esfuerzo? ¿De qué me sirve todo este esfuerzo si nos quedáramos en esta tierra cuando venga el Señor? Dígame, ¿de qué nos serviría todo esto, hermano, a lo que nos estamos negando? ¿Sí? Si Cristo viene pronto, ¿de qué nos serviría valorar tanto eso que es del mundo, esos afanes y esas cosas? ¿Sí? Si al final inclusive en eso también hay perdición, porque nada se va a quedar, eso todo al final va a ser pasado por fuego, todo. Entonces, ¿de qué nos serviría, siervos? Por eso nuestro enfoque debe ser uno solo, ¿sí? Uno solo. Promesas para tu vida. Anoten, hermanos, voy a darles solamente los pasajes. Isaías 40:31, para el que se sienta cansado. Fiabilidad. Hebreos 10:23. ¿Necesitas confianza en Dios? Isaías 43, versículo 2. Necesitas confiar más. En medio del sufrimiento, ¿estás sufriendo? Alguien por allá dijo, sí, Señor. 43:2. En medio del sufrimiento, vete a Primera de Pedro 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, versículo 10. Desde aquí oramos por los familiares de Janet. Y lo hemos estado haciendo, lo hicimos ayer también, en el nombre de Jesús. Ojo con ir a México en estos días, hermano. Está cogiendo una fama horrible. Paciencia. ¿Quién necesita paciencia? ¿Quién necesita paciencia? Entonces no extrañe que vengan problemas, porque es el único lugar donde vas a desarrollar la paciencia, en medio de los problemas, ¿sí? Segunda de Pedro 3, versículo 9. ¿Quién anhela una recompensa? Mateo 7:7. Muerte de un familiar. Juan, versículo 11. Capítulo 11, perdón, versículo 25 y 26, para los que están tomando notica. Una recompensa que te espera, mi hermano, a usted y a mí en el nombre de Jesús. Apocalipsis 3, versículo 5. Necesitamos fiarnos más de Dios, más confianza en Dios. Números 23, 19. Y la más hermosa de todas, porque esa es la mamá de las promesas, que un día seremos como Jesús. Esa es la mamá de las promesas. Ahí va para un lado carro, casa, finca. Aquel que diga, no, mi sueño es una casa, un carro. Casa ya tenemos. ¿Quiénes aquí ya tienen casa? El que no dice amén es porque no lo ha entendido. Usted tiene una patria celestial ya. Usted está sentado junto a lugares celestiales juntamente con Cristo. La persona que no tiene a Cristo, ¿sabe que también tiene un terreno por allá ya comprado? Tristemente en el infierno también le espera un lugar. O sea que nosotros no debíamos de preocuparnos, gloria a Dios por el que tiene su casa, luche por conseguirla, no está mal, pero lo que les digo, ¿sí? Y por último, un día tendremos su imagen, Primera de Juan 3, el versículo 2 y el versículo 3, siervos de Dios. Enfoquémonos en Jesús y luego en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bendito sea Dios por su palabra. Hoy nos recuerda tiempos, siervos, ya estamos en tiempos delicados. Simplemente sigamos en el enfoque que es. Vamos a orar por la familia, siervos de Dios. Yo le pido el favor, acérquese a la familia. Si hay niños, por favor, me los manden.